Salvaje Podcast. Más que tienes que esperar un tiempo para empezar a... Sí, me imagino. O sea, como no son de que... Sí, como de inmediato, Sí, al claro. siguiente día como post en Instagram. Exacto. Oye, y... No, hay canciones que sí, pero en otros géneros. En rock no. O sea, Tienes que esperar. Vida Violenta, por ejemplo, ¿cuál fue la experiencia con esa rola? Tardó... Fue poco a poco. No fue inmediato. No fue como que, la sacamos de la semana. No. O sea, fue poco a poco. Y lo chingón de esa canción es que nunca estuvo en playlists. Nunca ha estado Ya. en playlist de ningún tipo. O sea, no la empujaron ahí. Entonces fue natural. O sea, ahí sí fue la gente que la escuchaba. Porque luego sí puede subir mucho porque está en playlist, pero no significa que la gente la esté escuchando tal cual porque la van y la buscan. Exacto. Casi. Entonces es lo chido de Vida Violenta. Porque Y- otras sí han sido un poco más por aunque no en general, playlist no. ¿Y te cansas de cantar Vida Violenta? Nada. ¿No? No, Es una no. experiencia chida. Sí, claro. A mí me gusta cantar todas, la neta. Sí. La neta, sí. O Es sea, una rolota. Sí, quizá en unos años, ¿no? Como, pues, quizá canse, pero no. O sea, A mí me encanta la entrada al show con Saturno. O sea, van a Sí. mantener Ahorita esta sí. setlist. ahorita sí. El año que entra yo creo que vamos a... Es que como están saliendo muchas canciones y son sets de media hora, pues tenemos que sacar a huevo. O sea, a ver, ¿cuál es Saturno? Ahorita es Saturno, lo poco que queda de París. Lo poco que queda de París, Rolón. ¿Quién tiene la culpa? La nueva, Ahogado. Ver. Y luego La tirada maldita, que es La traición, Sabinal y Vida violenta. Es el set. O sea, muy corto. Muy corto. Pues que no. Quitaste Duermes. Sí. Chale. Pues es que si no, no mames. Mi favorita. ¿Estamos grabando? Elías Gameros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Acérquese el micrófono. Madre, es que por ve nomás favor. cómo estoy, güey. Vas a tirar el disco. Que se caiga, ni modo. Ahí estamos bien con el disco de Iron Maiden. Hermano, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de una rola muy interesante que da mucho que platicar. Y es que hoy es Halloween, no lo saben. Es que hoy es Halloween. Pero hoy es Halloween, sí. Cuando estén viendo este video ya no va a ser Halloween, Definitivamente pero no. hoy que lo estamos grabando sí lo es. Correcto. Y vamos a platicar de The Number of the Beast. La semana pasada hablamos de Gimme Shelter. Para los que no vieron ese episodio, échenle un ojo. Está en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en todas las plataformas en las que escuchen podcasts y similares. Y ahora vamos a hablar de The Number of the Beast, que es sale en 1982, en el tercer disco de Iron Maiden, que se llama también The Number of the Beast. Si te parece bien, hago un repaso histórico, anecdótico, rápido sobre la producción de la canción. Claro. Fue escrita por Steve Harris, el bajista de la banda, a partir de una pesadilla extraña que tuvo. Ahorita vamos a entrar a eso a mayor profundidad. Es reconocida entre muchas otras cosas. Es una de las canciones más famosas, por supuesto, no nada más de la banda, sino del rock. Del rock y del metal. Y del metal. Pero también es recordada y reconocida porque el cantante Bruce Dickinson, que además es su primer disco con la banda, echa por ahí un alarido durísimo al final de la introducción, que es como uno de sus momentos clásicos tempranos, al menos. Sí. Un momento bien interesante, lo vamos a platicar en un momento también. En general, la canción trata sobre un hombre soñando que está en el infierno, si no me equivoco. Me podrás Como en corregir. un ritual, ¿no? Un ritual satánico. Está Exacto. presenciando un ritual. Y bueno, le da título al tercer disco de la banda, que es uno de los más aplaudidos. Un disco, pues sí, un clásico en el que está Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills. ¿Cuál otra? 22 Acacia Avenue, The Prisoner. The Prisoner. De clásicos, esos tres que acabas de decir, ¿no? Son los tres. Por supuesto. Los tres más famosos. Y esta canción, junto con este disco, junto con este género, junto con este momento de la música, nos van a permitir ilustrar un momento histórico muy particular y muy interesante, conocido como el Satanic Panic. Vamos a entrar a eso en un momento. Y también nos va a abrir la puerta a todo un mundo de arte y cultura relacionado a temas ocultos Diabólicos. y ocultistas, diabólicos y satánicos. Y satánicos. ¿Qué es lo primero que te salta de Number of the Beast? Bueno, primero que nada, estamos hablando de mi banda favorita. ¿De todos los tiempos? Posiblemente sí. Ok.
Y esa canción en particular no está dentro de mi top 10, posiblemente tampoco dentro de mi top 20 o mi top 30 de mejores canciones de Iron Maiden. Sin embargo, es quizá junto con The Trooper y Run to the Hills la canción más conocida, ¿no? Y además fue la primera que escuché. Nunca voy a olvidar cuando tenía más o menos 13 años y utilizando una de estas herramientas que utilizamos antes para bajar música ilegales. Por alguna razón llegué a esto. Yo ni siquiera escuchaba rock, ni metal, ni nada de eso. Pero por alguna razón la bajé, que posiblemente me llamó la atención el nombre. Y la canción empieza con una introducción, que es una narración que mucha gente cree que es Vincent Price quien hizo la voz, pero no, es una persona desconocida que imitó la voz de Vincent Price, en el que recita una... de hecho, son dos frases bueno, no sé cómo llamar, dos versículos, versículos, no sé cómo se dice, del Apocalipsis, que es el Woe to you, O Earth and Sea, ¿no? Y que habla del 666, de la bestia y tal. Pero dura un buen ratito. Entonces decía, bueno, no sé qué habré bajado, mejor lo borro. Pero en lo que escuché los primeros acordes de la guitarra de Dave Murray, me parece que es, no lo podía creer. No podía creer que existiera algo que sonara así, porque vuelvo a lo mismo. Yo no escuchaba rock, ni metal, ni nada. Esto fue lo primero. Y no podía creer que sonara tan poderoso. No se diga, después de escuchar la entrada de Bruce Dickinson, y después, como dices tú, cómo va creciendo la canción, cuando viene este grito maravilloso. Y a partir de ahí, pues ya fue entrar a un mundo nuevo, fue entrar a un mundo completamente desconocido, pero fascinante y amplísimo, que es el mundo, en ese momento, al menos para mí, del metal. Y es que podríamos hablar del metal partiendo de Number of the Beast. Es decir, es un buen punto de partida para hablar de ese género musical que siendo quizá no tan popular como otros, es un género que sigue muy vivo, que tiene un público enorme. Muy fiel, un público súper fiel. Y que posiblemente lo va a tener siempre, porque ha pasado todas las pruebas. Claro, y yo creo que esa reacción que describes, que tuviste y ese mundo al que te abrió, fue la experiencia de muchísima gente, probablemente un par de décadas antes de que tú hicieras ese descubrimiento. Pero yo creo que por eso escogimos esta canción, porque para mucha gente, para un público muy amplio, fue una introducción hacia un tipo de música que en ese momento estaba en la vanguardia y que de todos modos es bastante nuevo todavía en esta época, ¿no? El metal. El metal sigue causando terror. Claro. A mucha gente, ¿no? Ahora imagínate hace 40 años. 40 años, exacto. Sí. Imagínate lo que haber sido. Y una cosa importante es que para el momento en el que sale Number of the Beast, 1982, ya no era lo más pesado que había, ni mucho menos. Quizá el primer disco de Maiden del 80, el Iron Maiden, quizá eso sí sonaba pesado, ¿no? Pero comparado con otras cosas que ya estaban en ese momento, me parece que ya estaba Venom, posiblemente Bathory quizá llegó un poquito después, ya bandas mucho más pesadas, mucho más rudas. Ya el thrash ya existía para el momento del 82. Entonces, es un disco que sí es heavy metal clásico. Es importante aclarar eso porque posiblemente si se escucha y se compara con otras cosas de la época incluso, y no se diga cosas que vinieron después, suena casi fresa, ¿no? Pero sigue siendo aún así un buen estandarte del metal. Es que en ese momento lo que sucedía es que avanzaba tanto la necesidad de los músicos, que luego hablaremos en otro episodio sobre ese tema de la relación del ruido y la música, que sería interesante, de la distorsión. No creo que ahora sea el episodio porque luego vamos a traer música más pesada todavía. Pero ok, en ese momento sí existía como casi una competencia entre bandas sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, de ver quién sonaba más pesado, más rudo. No creo que Maiden fuera parte de esa competencia, ni mucho menos. Ni Judas Priest, ni estas bandas clásicas de heavy metal. Pero es que iba avanzando muy rápido. Es que cada año había algo más fuerte, algo más pesado, hasta que se llegó a un punto, yo creo que en los 90s, que luego discutiremos, en el que ya no era posible hacer música más ruidosa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la polémica, Adelante. Aquí está la portada, la pueden ver, la polémica fue grande. Sigue siendo grande y sigue siendo motivo de mucha diversión para adolescentes que encuentran en esta música y en este estilo gráfico, pues un refugio, ¿no?
Sí, por supuesto, y mucha rebeldía y Sí. una representación muy específica de ciertas cosas. A ver, vámonos para atrás un poco y hablemos, aunque sea brevemente, de dónde viene el metal, porque yo tengo la idea de que una canción de protometal, y ya sabes exactamente hacia dónde voy a ir, es Helter Skelter de los Beatles, y que es una de las... uno de los ejemplos muy, muy, muy tempranos que tal vez pudieron haber plantado la semilla de este género musical. ¿Es cierto eso? ¿Viene de ahí? ¿Este es uno de los primeros ejemplos? ¿O más o menos en dónde podemos encontrar el inicio del metal? Tal cual que venga de ahí, no. Sin embargo, es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando, de esta competencia de hacer música más ruidosa. ¿Por qué? Porque Helter Skelter justamente se gesta cuando Paul McCartney escucha en una estación de radio o lee en alguna revista, no recuerdo bien, una reseña sobre una canción de The Who, que me parece que era I Can See for Miles, una de esas. Solamente lee la reseña o la escucha, más no escucha la canción. Y la reseña decía que nunca habían escuchado, que la persona que había escrito esto, que había escuchado la canción, que nunca había escuchado una canción tan fuerte, tan pesada, con guitarras tan estruendosas. Entonces Paul McCartney se pone a la tarea de decir, no, yo voy a hacer algo más pesado, sin haber escuchado la canción de The Who. Entonces, es lo que te digo, esta competencia que existía desde antes, estas ganas de hacer algo cada vez más estridente. Entonces, de ahí sale Helter Skelter. A ver, finales de los 60 hay muchos grupos. Cream, yo creo que Jimi Hendrix, sin duda. Muchos. Podemos hablar de muchísimos, porque se nos van ahí, no nos van a decir que no mamen, que porque no mencionamos a tal o cual. Que ya estaban tocando proto metal. Bueno, The Kinks, se habla mucho de The Kinks, que yo creo que sí. Pero al grupo al que todo mundo se remite, al que todo mundo, ahí sí la discusión prácticamente no existe, porque existe un consenso alrededor de eso, es que Black Sabbath es posiblemente el primer grupo de metal. Cosa en la que obviamente estoy de acuerdo. Claro que el metal, es que hay dos etapas en este sentido. Primero, la primera etapa del metal, que es principios de los 70s, en la que estamos hablando de Black Sabbath, Judas Priest, que empieza justamente a inicios de los 70s, a pesar de que su fama la alcanzan en los 80s. A partir de ese momento era como este juego entre hard rock, metal, estaba Led Zeppelin, estaba Deep Purple, bandas de las que luego la segunda ola del metal, o lo que le llamaban la New Wave of British Heavy Metal, que es a partir de finales de los 70s, que surge como contraparte al punk, bebe de estas bandas. La influencia viene completamente de estas. De Zeppelin, sobre todo podremos, incluso son muchas las bandas, pero Thin Lizzy, ¿no? Pero podemos hablar de estas tres en específico. Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath, sin duda. Por ejemplo, en la parte vocal es muy obvia la influencia de Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, en Bruce Dickinson, por ejemplo, o en Rob Halford de Judas Priest. Entonces, en esta segunda etapa, la banda que lidera este movimiento británico de metal es Iron Maiden, sin ninguna duda. Aparte, Iron Maiden, yo creo que sigue siendo una banda por excelencia underground. Es una banda que ha sido nominada no sé cuántas veces al Rock and Roll Hall of Fame, sin embargo, nunca ha logrado la cantidad de votos para poder entrar, lo cual es una ridiculez. Es un grupo que nunca ha tenido un hit dentro de los número uno. Me parece que la canción que más lejos llegó fue Run to the Hills, pero no llegó al número uno de popularidad. Sí tuvieron 3 discos número uno, que me parece que es Number of the Beast, Seventh Son of a Seventh Son y creo que Fear of the Dark. Pero nunca fue un grupo de éxitos. Nunca fue un grupo que, por ejemplo, que cayó a la tentación de hacer glam metal a mediados de los 80s, como la mayoría de las bandas, o incluso gente como Ozzy Osbourne o Judas Priest lo hicieron. Y creo que eso les ha asegurado su lugar inmortal como el referente quizá más importante del metal. Sí, porque al final, otra vez vinculándonos a lo que hablábamos en el capítulo anterior, el metal también es una especie de contracultura y es una especie de cultura específica con una estética, como referías, muy particular y muy definitiva. En esta etapa final de los 70s, estás hablando de Led Zeppelin, de Black Sabbath, de Deep Purple. ¿Cuáles son cuál es la reacción de la gente ante este tipo de música nuevo que está surgiendo en la escena musical? Bueno, primero con Black Sabbath había dos tipos de reacciones en general. Uno era el miedo, porque Black Sabbath aparte surge, la idea de Tommy Iommi, el guitarrista, era hacer un grupo de terror. Ok. Así como existían películas de terror y tal, ¿por qué no podían hacer música que fuera de terror?
Entonces, y les funcionó. Entonces era un poco de miedo, ¿no? Tal, ese Satanic Panic. Y además de burla. Existía una burla, sobre todo de la crítica, una burla hacia ellos porque les parecía ridículo lo que hacían. Sin embargo, era una reacción obvia a lo que sucede con Black Sabbath, una reacción obvia a lo que sucedía en la música de aquel entonces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de finales de los 60s, Flower Power, el verano del amor y tal. Esto sucede en San Francisco y en Los Ángeles, un poco en Londres y lo que tú quieras, pero no en un lugar como Birmingham, donde son lugares industriales, lugares donde apenas sale el sol, donde llueve todo el año. Era imposible que esta gente pudiera seguir haciendo música que hablara del Flower Power. Además, a finales de los 60s está, ya lo hablábamos el capítulo pasado, Altamont, ¿no? Los asesinatos de Charles Manson. Ya el sueño del amor y de la utopía se estaba acabando y esta música es una reacción de alguna forma a eso también. Claro. Además de la parte geográfica que mencionamos, ¿no? que es importante. Y mencionas Birmingham. ¿Quién sale de ahí? ¿Quién? Al menos Black Sabbath y Judas Priest. Ok. Bueno, al menos es decir mucho. Sí, por supuesto. Led Zeppelin londinense. Me parece que son londinenses, sí. Deep Purple no recuerdo de qué ciudad son, pero no. Okay. Pero son los tres, siempre se habla de los tres primigenios, aunque yo no podría decir, y creo que poca gente lo podría decir, que Led Zeppelin o que Deep Purple son metal. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que Black Sabbath sí lo es. Ok. O sea, Black Sabbath es uno de los ejemplos tempranos de un metal casi ya puro, que llegaría más bien en los 80 y que yo creo que ya era con Sabbath, yo creo que ya. Aquí. Yo creo que ya. Oye, cuando Iron Maiden sacó su primer disco, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál fue la evolución de la banda antes de este tercer disco de The Number of the Beast? Una evolución muy lenta, al menos para la época. Porque, bueno, primero que nada, Iron Maiden es una banda que tarda bastante, sobre todo para los estándares de la época, en lanzar su primer disco. Se forma en el 75, se dice que en el día de Navidad, no sé si sea cierto, que es una época un poco previa al punk. Las influencias de ellos, al menos lo que ellos dicen, sobre todo el líder, Steve Harris, el bajista, vienen más ellos mencionan a Genesis, por ejemplo, bueno, obviamente el Genesis de Peter Gabriel, ¿no? un rock progresivo, de otras bandas de rock progresivo como Yes, de Thin Lizzy, bandas más de hard rock, obviamente de Black Sabbath y tal, pero les llega el punk. Y es muy obvio, aunque ellos digan que no, porque siguen diciendo que no y siguen renegando de eso, que la influencia del punk, sobre todo en los primeros dos discos, es enorme. Del punk en Iron Maiden. Sí, claro. O sea, ¿cuándo es el ejemplo más temprano del punk puro? Sería Ramones. ¿Y qué año es? Bueno, Ramones inició en el 74, pero el 77 se considera como el año de la explosión punk a nivel mundial, ¿no? Bueno, al menos en Nueva York y en Londres. Entonces, Iron Maiden es una banda londinense. Entonces, la influencia es enorme, principalmente por el vocalista, el primer vocalista, Paul Di'Anno, que murió hace menos de una semana, y que él tenía un look, una forma de cantar muy punk, y que aportó eso a la banda, además de la velocidad que tenían entre estas canciones, que sí tenían estos riffs que quizás sí recuerden a Sabbath o a Zeppelin, pero con una velocidad y una distorsión que recordaba mucho al punk. ¿Okay? Entonces, esos primeros dos discos tienen esa influencia muy clara, sobre todo el primero, porque además es grabado con una calidad que a mí me encanta, pero que se dice que no es muy buena, no lo sé. Para Number of the Beast, ya con la entrada de Bruce Dickinson, al menos así se le denomina normalmente, que se elevan a otro nivel, ¿no? Que dan un salto. Y puede ser que sí, al menos comercialmente, sin duda. Y además, la voz de Dickinson y su look es la imagen por excelencia del vocalista de una banda de heavy metal. Yo creo que estamos hablando de, si hablamos de vocalistas de heavy metal clásico, creo que hay tres, la triada, que puede ser Bruce Dickinson, Rob Halford y Ronnie James Dio. Entonces, Maiden es una banda que deambula un poquito, sobre todo al inicio, en estos dos movimientos del hard rock y el punk, para eventualmente terminar siendo este heavy metal clásico, que es lo que todos, cuando tú escuchas Iron Maiden, es lo que esperas escuchar cuando piensas en heavy metal clásico. Y esta reacción que ahora nos describirás, de rechazo y de acusaciones de que eran satánicos y todo este tema del Satanic Panic, ¿es algo que pasa desde el principio? Es decir, Iron Maiden tiene estas connotaciones desde el primer disco de 1980. De satánicos no,
Pero sí era una imagen fuerte. Utilizaban a Eddie, que es la Disruptiva. mascota de la banda, que siempre han tenido, que es como un zombie. Ujú. Y desde el primer disco, de hecho en el primer disco la portada, que es genial, la imagen de Eddie era una imagen punk, porque tenía los pelos parados y tal, no era el pelo largo como si fuera un metalero, pero siempre lo han utilizado. Entonces era fuerte, era una imagen fuerte, muy, a ver, es una imagen que me encanta, pero que sigue siendo fuerte para mucha Sí, gente, sí, lo cual sí. es ridículo. Pero bueno, para el momento de Number of the Beast ya es otra situación, porque entonces ya meten el tema del satanismo, que tampoco es un tema del que ellos hablen tanto. No es tan recurrente en su discografía, a pesar de lo que mucha gente cree. Sin embargo, sí es un tema recurrente en el metal, en el rock, porque si hablamos del satanismo, ¿no? De la imagen del diablo en la música, bueno, nos podríamos ir hasta el trino del diablo, pero yéndonos más al siglo XX, podemos hablar desde Robert Johnson, pasando por los Rolling Stones, pasando por muchos blueseros que tomaban al diablo como inspiración para sus canciones, como referencia para utilizarlo. Y no se diga eventualmente el metal, que es quizá el género que más se reconoce por utilizar este tipo de temas. Ahora, el tema del diablo, ¿de qué manera se aborda? Eso también es interesante. Porque entonces, en los 80s, sobre todo en Estados Unidos, hay que aclarar eso, porque incluso ellos mismos lo han dicho en muchas bandas. No era lo mismo en Europa. O sea, la gente no se asustaba tanto en Inglaterra como sí en Estados Unidos, sobre todo en el Bible Belt, ¿no? Recordemos esa frase de John Lennon de somos más famosos o más grandes que Jesucristo. Realmente en Europa no causó gran cosa, pero en Estados Unidos fue un escándalo total. Entonces, es bien interesante porque el diablo se venía utilizando como tema recurrente en el arte, en la literatura, en la música, siglos antes. Nos podemos remontar a John Milton, ¿no? El Paraíso Perdido. Entonces, que es quien toma al diablo y lo vuelve un héroe romántico, que luego Lord Byron, incluso Baudelaire, eventualmente lo utilizará como un héroe romántico, como un rebelde, ¿verdad? Pero para el momento de los 80s se regresa a esta estética que de romántico no tiene nada y que entonces parece más a este diablo, se parece más a este diablo quizá más medieval al que se le temía y que no se tomaba como un referente de héroe romántico, rebelde, porque eso también es bien interesante. El diablo tiene muchas facetas, se le ha representado de muchas maneras en el arte, sobre todo en la literatura. Por eso es sorprendente que para los 80 existiera este tema del Satanic Panic, porque si tú lees Las Flores del Mal de Baudelaire, es mucho más agresiva la manera de abordar el tema del diablo que lo que los güeyes hacían. O sea, Sí, es el tránsito un poco a una imagen de un diablo subversivo que expande límites y, como dices, rebelde, a uno que empieza a simbolizar una especie de mal y una especie de terror oscuro. Es inmediato el shock. A ver, de lo que hablamos puntualmente es cuando Iron Maiden saca este disco The Number of the Beast con esta canción también. En el mundo, no sé si como respuesta a esto o en general por otros factores sociales, ya me dirás, pero se gesta una especie de fenómeno que es un pánico y una paranoia colectiva, particularmente, como dices, en Estados Unidos, en donde se rechaza al satanismo y de repente se multiplican los casos de denuncias de casos satánicos y de rituales y sectas supuestamente satánicas. Ya con el tiempo, la enorme mayoría de esas denuncias fueron falsas. Claro. Pero se multiplicaron en una época. ¿Tiene que ver con esto en particular o esto tiene que ver con eso más bien? No, yo creo que esto fue lo que amplificó ese terror, sin duda. Yo creo que tiene que ver por ahí. Algo muy importante es que en paralelo a que esta música estaba saliendo, a finales de los 60 se funda la iglesia de Satán con Anton LaVey, que es más bien un movimiento secular, ¿okay? Que toma de nuevo esta imagen byroniana y de Milton del héroe romántico, Satanás, Lucifer, ¿no? No es una religión, digamos, que adore al diablo o que crea incluso que existe. Okay, es una religión no teísta que aún existe, perdió mucha fuerza. Anton LaVey murió, me parece que a finales de los 90. Sin embargo, existía
se hacían documentales, se hablaba de ello en televisión abierta en los Estados Unidos. Y a pesar de tener esa información, la gente prefería no ver y creer que entonces un disco iba a corromper a sus hijos, iba a hacer que hicieran rituales satánicos y que sacrificaran bebés. ¿No? Lo cual no sucedía con los verdaderos satánicos, ¿okay? Porque estos eran músicos solamente. Pero no sucedía con quienes realmente pertenecían a la iglesia de Satán. Oye, rápido, una pausa. Vamos a escuchar Sabinal de The Shelter. Pero ¿a quién sigue, a quién adora? ¿Cuál es el credo de esta iglesia? No, a nadie. Son religiones no teístas. Okay. Y digo religiones porque al menos hay dos movimientos populares, famosos, importantes dentro del satanismo, al menos occidental y estadounidense, porque ambos son estadounidenses. La iglesia de Satán, que ya mencionábamos con Anton LaVey, que luego perdió un poco de fuerza cuando él muere, finales de los 90, a pesar de que me parece que su hija ha intentado seguir con ese movimiento que inicia en San Francisco, creo que por 1966, y que luego se muda a Nueva York, a Hell's Kitchen. Sin embargo, surge ya mucho más reciente, quizá una década atrás, quizá 15 años atrás, hace muy, muy poco, el Templo de Satán, que tiene su base en Salem, Massachusetts, obviamente, por obvias razones, ¿no? Que es un grupo religioso, no teísta, que está mucho más inclinado a las ideas de izquierda, progresistas, estadounidenses, que parece un movimiento, más bien un movimiento woke, que utiliza al diablo como imagen. ¿Para qué? Para... la finalidad de este grupo realmente es lograr que Estados Unidos realmente sea, no solo en retórica, un país absolutamente secular. Dejar y quitar todo lo que tenga que ver con Dios, de lo político, de la imagen pública, que se utiliza mucho en Estados Unidos. Y entonces ellos dicen, no estamos en contra de Dios, ni mucho menos, ni el cristianismo, todo bien. Sin embargo, creemos que no debe estar inmiscuido en otras cosas, que sí lo está en Estados Unidos. Sí lo está, por supuesto. Entonces, y aquí también. Aquí también. Entonces, es un movimiento muy interesante. Pero entonces usan la imagen del diablo como representación, pero no es que... No lo adoran. No es que le rindan nada. No creen en él. Okay. No creen que exista. ¿Y por qué la imagen? ¿Por qué en contraposición? Exactamente, por eso, porque es el rebelde. Claro. Es esta imagen que viene, no es del siglo XIX, sino desde el siglo XVIII, un poco prerromántico, de utilizar la imagen de Lucifer, el portador de luz, la estrella de la mañana, como el rebelde, quien se quiso rebelar ante el tirano, el autócrata. Ya sabemos quién es, según estas versiones románticas, estas versiones literarias que eventualmente en el siglo XX-XXI van a tomar estos movimientos neosatánicos, digamos, que son movimientos absolutamente seculares. Es muy importante, pero es muy interesante. Entonces, en paralelo en que estos movimientos, porque vuelvo a lo mismo, viene desde mediados de siglo, desde antes del heavy metal, ¿ok? Y aún así la gente, como te decía ahora, prefería no ver. Si tú escuchas ahora que el Templo de Satán está realizando meetings en los que regalan toallas sanitarias para mujeres, ¿no? O en los que hablan sobre el aborto, o es que claro que para un cristiano puede ser claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí. Sin embargo, es un movimiento mucho más de izquierda,
que aboga por la diversidad de las personas, por el reconocimiento, por quitar los movimientos religiosos, no solo el cristianismo, sino cualquier tema religioso o no secular de la política pública estadounidense. Es muy interesante. Claro que no sabemos qué tan lejos pueda llegar utilizando al diablo como imagen. A partir de eso utilizan específicamente a Baphomet. Utilizan el macho cabrillo, que luego puede ser una imagen muy fuerte. ¿Qué connotaciones tiene, qué significado tiene en específico? ¿Qué, el macho cabrío? Ajá. Bueno, el macho cabrío es una de las representaciones históricas más utilizadas del diablo desde la Edad Media. El macho cabrío lo utilizan desde el dios Pan, dios griego. Recuerda que muchas deidades como Baal, que era un dios fenicio, en el momento en el que el cristianismo iba llegando a los distintos lugares y que se volvía religión oficial, sobre todo, entonces las deidades originarias pues iban convirtiendo en demonios o en representaciones mismas del diablo. Por ejemplo, no se llega a un acuerdo de si Mefistófeles, a quien Fausto le vende su alma, en el mito y luego con Gut o Ket, o como se le diga, era el mismo diablo o era un demonio o incluso un demonio menor. Pero es que de nada de esto se habla en la Biblia. Más en forma de ejecución ya de la religión. Exacto, no necesariamente. Exactamente, no necesariamente en lo que realmente decía escritura. Los textos, la literatura cristiana. Entonces, ese es el diablo que estas neorreligiones, religiones no teístas, utilizan. Otra vez para representación y no como una deidad de adoración, Exacto. que tal vez ahí en parte es en donde hay cierta desconexión. A ver, si existen movimientos satánicos, que no lo dudo, que sí consideran al diablo una deidad, ¿no? O un ser supremo al que haya que rendir tributo y que ese tributo se rinda de formas en las que podemos especular mucho y pensar en cosas terribles, es muy difícil que lo sepamos. No digo que no suceda, posiblemente sí, pero es muy difícil saber, claro, está sucediendo en tal lugar un sacrificio humano por Satanás. Bueno, es complicado saber eso. Sí, sí, sí. Como estos otros movimientos, son movimientos bastante nobles en ese sentido, son populares, son conocidos, están ahí. Puedes hablar con ellos por Twitter, ¿ok? Con los líderes del templo de Satán. Que, insisto, que haya otros movimientos más teístas, ya no lo sé. Sí, digo, con la multiplicación de la humanidad, ya debe de haberlos. Explotación de las complejidades Así en es. todos los sentidos, imposible decir que sí y que no. Pero es. estas iglesias no existen a principios de los 80, ¿o sí? O ya sea... Sí, la iglesia de Satán de Anton LaVey, sí, viene desde los 60. ¿Y cómo viven este pánico satánico? ¿Cómo viven este proceso de estigma, de paranoia colectiva, de euforia y pánico ante la amenaza imaginaria colectiva de una invasión satánica? Claro, pues yo creo que no les beneficiaba mucho. Sí como publicidad, pero no para realmente dar a conocer sus ideas. Ni para enraizarse en la sociedad Pues no, de forma orgánica. Que es lo mismo que sucede ahora con el templo de Satán. Claro que ellos les funcionan mucho estos movimientos liberales de izquierda que han agarrado tanta fuerza, sobre todo a partir de la pandemia en Estados Unidos. Pero a estos otros de los 80s, vamos a entender una cosa, son dos movimientos distintos. La iglesia de Satán, de Anton LaVey, y el templo de Satán. Okay. Entonces, esta iglesia primigenia, la iglesia de Satán, no creo yo, no lo sé, pero no creo que le beneficiara mucho este tema del Satanic Panic. Porque todas estas ideas que ellos tenían, que tenían más que ver con eso, con algo de representación, sin embargo no de adoración, la gente no se las compraba. Por supuesto. Naturalmente. Y de hecho me imagino que crecía el rechazo y crecía el estigma hasta el punto de... Yo, por ejemplo, no conozco absolutamente nada sobre este tema y yo habría pensado que las iglesias o la iglesia o el templo satánico sí de cierta forma tendían a adorar a una figura u otra. Entonces creo que al final la construcción social de esa imagen y todas sus connotaciones sí tiende a buscar llevar a la gente al rechazo. Pues es que es marketing. Sí, por supuesto. La imagen del diablo es una imagen que, a ver, el diablo es un personaje que ha evolucionado tantas veces, que ha estado en el imaginario, en las historias, en la literatura, en el arte por siglos, que es una figura efectiva, sobre todo en temas de marketing. ¿Y qué papel juega en los 80 en Estados Unidos cuando se está dando este momento cumbre
del pánico cuando acaba de salir The Number of the Beast. ¿Qué papel social crees que juegue eso? Estamos en, los 80 estadounidenses, son, si no me equivoco, la época de Ronald Reagan. Correcto. Y toda la transformación. El final, ya los últimos años de la Unión Soviética. Y luego aquí en América Latina es la época de la depresión económica profunda. La década de los 80 es la década perdida de América Latina, es la época de la dictadura en Chile. De la crisis de nosotros del 82. De por supuesto, la peor crisis económica en la historia de México, tal vez después de la de Zedillo nada más. Sí. La época de la nacionalización de la banca. Por supuesto. Sí. La crisis petrolera. De hecho, es muy interesante lo que dices, porque cuando yo era niño, en los 90, finales de los 90, yo sentí, al menos viéndolo en retrospectiva, que existía un Satanic Panic. A ver, yo soy de Chihuahua. Sí, ahí hay pánico de todo. Sí, pero ahora ha cambiado bastante, la verdad, sí, por lo que veo y escucho. Pero cuando yo era niño sí lo existía. Yo recuerdo todavía estar en la escuela siendo yo un niño de 6, 7 años y que el maestro o la maestra nos contara sobre los 3 días de oscuridad que se avecinaban y sobre que los demonios iban a rondar, iba a haber una santa compañía, como estas leyendas españolas en las que iban a cabalgar los muertos por el aire por 3 días. Uh-huh. Y se hablaba de eso a finales de los 90. Sí. Es una locura. Es como si realmente te contaran mitos medievales, ¿no? Entonces, ese Satanic Panic yo creo que México llegó después. Bueno, aparte hay que entender que esta música era difícil que llegara, sobre todo a la zona centro y sur del país. En el norte era distinto porque existía el acceso a Estados Unidos. Por supuesto. Y se podía comprar. Incluso he escuchado historias de gente que se iba a algún cerro en el que llegaba alguna señal estadounidense de radio y grababan las canciones, ¿no? de rock o de metal o lo que sea. Pero aquí, al menos en la Ciudad de México, era un poco más complicado. No había el Tratado de Libre Comercio, uh-huh. ¿no? Ya estaba más controlado. Ya hemos hablado de esto, pero a partir de Avándaro, Luis Echeverría prohíbe los conciertos de rock, las reuniones masivas de jóvenes. Entonces era difícil llegar a esto. Pero en los 90s, que comienzan a venir los conciertos, empiezan a venir los discos ya de forma ya accesible, fácil de encontrar. Entonces siento que llega tarde a nosotros este Satanic Panic, que sí existió, quizá exista todavía, no lo sé. Y creo que una cosa que es interesante es saber este tipo de música, como lo que hablábamos también otra vez el episodio anterior, está diseñada, o bueno, no sé si está diseñada en realidad, pero resuena mucho más, obviamente, entre las juventudes. Y en ese sentido tiene una connotación totalmente, creo yo es muy interesante y es muy similar a la connotación que tiene, por ejemplo, Marilyn Manson o Eminem, de está pervirtiendo a los niños, ¿no? Está contaminando a nuestros hijos. Y creo que eso le da todavía otro matiz de conservadurismo a este movimiento reaccionario, que al final es un movimiento reaccionario, y le da una característica muy particular, que es, la idea es que los jóvenes son la víctima, ¿no? O una de las grandes víctimas, porque estos grupos, estas canciones, esta música está teniendo resonancia particular entre los jóvenes. Sin embargo, sí, exactamente, eso es lo que se cree. Sin embargo, yo pienso que es todo lo contrario. Pienso que los jóvenes son víctimas de este conservadurismo reaccionario. Por supuesto. Y que esto es una verdadera escapatoria. Sí. Y te digo porque yo lo viví así, como un verdadero refugio. O sea, tú viviste cierto estigma por apreciar este tipo de música. Estigma no, a mí me la pelan todos, pero... cierto rechazo de algún tipo. Sí, claro, por supuesto, pero es que yo lo disfrutaba mucho. Claro. Disfrutaba mucho yo creo que es el típico caso del que está en escuelas católicas, legionarios, y que disfrutaba mucho asustar, que la gente pensara que comía bebés, ¿no? O sea, era divertido. Otra vez estas connotaciones y estos símbolos sociales que se gestaron un poco a partir de esto y que tomaron toda una serie de significados que no eran, ¿no? Que tiene esto que ver con comer bebés. El mal, lo que es el mal, sobre todo un mal... ¿Cómo podemos decirlo? Como medio morboso, monstruoso. Monstruoso, exacto, que ni siquiera es real. Ese no es el mal. Caricaturesco en muchos ridículo. sentidos. Sí. Y lo tomas para divertirte, porque es divertido. Y pues para crear un mundo
que los demás piensan que es una cosa, pero que tú sabes que es otra. Claro, pero para los demás también les sirve en muchos sentidos, y creo que hacías mención de eso hace rato, aunque vagamente. También sirve para generar e imponer agendas, porque, por ejemplo, puedes tener toda esta idea del mal caricaturesco y este mal absoluto, morboso, grotesco, y emparentarlo con ciertas cosas que no tienen absolutamente nada que ver, como describías hace rato, por ejemplo, temas como el aborto o el cuidado sexual. Entonces, de repente vinculas a la iglesia satánica con los preservativos y te hace todo mucho sentido. Pero que ya de por sí, ¿no? Exacto. Se asocian, al menos los más reaccionarios, así es. Entonces, digo, le sirve a todos al final. A todos, tiene sentido para todos, Ajá. ¿no? Para los que no están de acuerdo y para los que sí. Exacto. Y que quizá entienden más esta representación, que yo creo que el tema central de lo que hemos estado hablando es esta representación del diablo, de Satanás. Sí. Y el uso de símbolos para generar... yo creo que también es un reductor de complejidades. Si tú le puedes atribuir todos los males del mundo a una cosa muy específica que, aunque muy específica, nadie sabe qué es. Creo que ayuda no nada más ha mutado por supuesto, siglos muchísimo. Y eso ayuda a la cohesión de una sociedad, pero también a la paz interna de cada individuo. Creo que al final la religión también hace eso de cierta forma, las leyes hacen eso de cierta forma. Y el culpar a por algo, supuesto, ¿no? Y una figura, supuesto. porque entonces esta parte de representar al diablo como algo grotesco, que viene en contraparte de lo que hablamos de Milton o incluso de Rimbaud, que es un Lucifer hermoso, ¿no? Es el romántico. Utilizarlo como algo grotesco es una cosa fácil. Sí, por supuesto. Es una cosa fácil a la cual culpar y a la cual temer. ¿Te acuerdas en 1982 cómo tienen a este personaje medio ficticio al que toda la ciudad o todo el país una vez a la semana se junta para mentarle la madre, ¿no? Y al final... ¿En dónde, perdón? Perdón, 1984 de madre, George Orwell. Sí, perdón, es que dije 82 porque estaba pensando en el disco y en López Portillo. Ok. En 1984. Ese era el que le mentaba la madre. Bueno, le ladraban. Exacto. ¿No? ¿Cómo se llama ese personaje? No recuerdo. Goldman, una cosa así. La verdad, no sé. Pero es un poco el principio, ¿no? El existe, reductor de la complejidad del... Así existe también me parece que es en la Meca o en Medina, no estoy muy seguro, creo que es en la Meca, un muro al que los musulmanes van e insultan y agreden. Es un muro de piedra, y que es la representación del diablo, y es un muro. Y a mí esa conexión me parece interesantísima porque, a ver, al final dices Satanás, satánico, y yo pienso casi de bote pronto en Salman Rushdie y en todo este tema de los versos satánicos. Que al final es otro tema, pero al final pasa más o menos en la época, es del 89. Los 80, sí. Y es una cosa increíble que te abre otro mundo. Es la época del Ayatollah Khomeini en Irán. En Irán. El Ayatollah entra en el 79. Sí. ¿Es la época de la guerra con Irak o no? No estoy seguro. Sí, porque me parece que empieza en el 88. Con toda la época de Saddam Hussein y Papá Bush. Ajá. Totalmente, de Bush papá. Pero, ajá. Sí. Pero, sí, exacto, Bush papá. Sí. Ajá. Bueno, es bien interesante esa parte, porque el Islam, digo, es un tema que luego estaría bueno abordar en otro episodio con música islámica. Pero el Islam ha tomado esta imagen de maldad, en la cual yo no creo para nada, pero ante gran parte del mundo occidental, el mundo cristiano, por supuesto que ha sido así por siglos, pero a partir de ciertos hechos que todos conocemos, violentos, se ha ido personificando como tal. Y hablabas tú del libro de los versos satánicos, ya desde ahí. Sí, creo que... Cuando es ridículo, porque es otra religión abrámica, es otra religión del libro, es una religión que nada tiene que ver con algo satánico. Sí, a ver, platiquemos un poco de eso porque, digo, creo que es una cosa imposible de desempacar. Necesitaríamos otro capítulo. Los versos satánicos como tal es una creencia en el Islam de una profecía que ¿cómo se llama? Mahoma, ¿no? Tomó por correcta. Porque no nos regañan. Exacto. Mohammed. Que tomó por correcta, ¿no? Cuando en realidad era una contaminación un poco de la profecía y no venía de Alá.
Luego Salman Rushdie escribe este libro en 1989 abordando el tema de los versos satánicos. Es una novela al final. Sí. Me parece que empieza en un avionazo la novela, si no me equivoco. Pero causa escándalo en el mundo islámico. ¿No es el avionazo de Escocia? No estoy seguro. El atentado en Escocia No estoy de los seguro. 80s. Bueno, no sé. Causa escándalo en el mundo islámico y le decretan una fatwa, Sí. que es uno de los conceptos más extraños del mundo moderno, pero básicamente la idea es si una autoridad islámica dice todos los musulmanes cuyos cuerpos funcionen tienen la obligación de matarlos si lo ven, ¿no? Entonces este escritor lleva 40 años, un poco menos, 35, viviendo escondido. Recibió un atentado hace muy poco. Hace muy poco, cuando regresó, ¿no? Estuvo escondido mucho tiempo, luego salió a... Me parece que fue en Londres este atentado último que tuvo, creo. Y han O en matado Nueva a York. No, fue en Nueva traductores. York. Han matado a traductores del libro en Japón y es un tema así. A ver, vamos a súper- entender una cosa. Una parte del mundo islámico Sí, por supuesto. Es relacionado a la doctrina más radical, extrema. más Ajá. extrema del Islam, que es la minoritaria. Exacto, por No, hay que supuesto. ser claros con eso, porque existe una imagen bastante errónea en Occidente de lo que realmente es el Islam, incluso de lo que son los gobiernos teocráticos islámicos, ¿no? Exacto, que creo que justo a eso es a lo que quería entrar. El porque- eje del mal, como diría Bush. Porque muchas veces pensamos que lo que está pasando, por ejemplo, el gobierno actual que tiene Irán, que sí es un gobierno Pero poco sabemos del extremista. Occidente. Sí, es cierto. Como con cualquier gobierno de ese estilo, ¿no? En particular el de Irán. creo No sé, yo diría ¿O que qué otro? particular el de Corea del Norte. Bueno, o- tienes ¿no? razón. Yo me refiero a islámico. Ah, ok, ajá. Pero sí creo que existe también una imagen que es incorrecta sobre el mundo islámico y que viene de la época Bush, ¿no? De los dos. Bueno, es que está muy arraigado. O sea, viene realmente del Imperio Otomano. No, creo que esa es otra imagen, ¿no? Creo que esto ya son connotaciones distintas. Son connotaciones distintas, pero sí ha sido el enemigo, de alguna manera. Sí, por supuesto. Desde Tierras Santas, de conquistar Tierras Santas, de las cruzadas, desde tal. Pero ha sido el enemigo. Y volvemos al tema del enemigo, ¿no? O sea, Satán es el enemigo. Bueno, aunque realmente el Satán, la primera vez que se menciona en la Biblia es, perdón que me regrese a esta parte, estamos con el Islam, pero va de la mano porque también los musulmanes creen en esto. En el libro de Job, en el que el Satán, porque así le llaman, el Satán, que de hecho viene una palabra, volvemos a Irán, persa, es el acusador, el que acusa ante Dios. No es necesariamente alguien malo, es quien dice, oye, mira, esta persona no está haciendo lo correcto, esta persona te adora porque le has dado todo, entonces si le quitas todo te va a dejar de adorar, pero no es necesariamente algo malo o un enemigo, eventualmente va a evolucionar al némesis. El Islam ha sido el némesis del cristianismo por excelencia, no el satanismo, el Islam. ¿No? Al menos en muchas etapas, lo ha dejado de ser en muchos momentos, ahora lo es. Sí, y justo a eso apuntaba, justo a eso quería llegar, cómo existen todos estos significados culturales que tienden a causar cierto rechazo a Occidente y que están muy cargados de símbolos arbitrarios, falsos, ¿no? Este es el ejemplo perfecto al final. Y que otra vez Exagerados. son reductores de complejidad, son Eso, formas son de cohesión. reductores de complejidad, ¿no? exactamente. Y creo que es exactamente lo que vemos con esto y con el rechazo a esto. Totalmente. Y no es que estemos comparando al Islam con el... No, estamos comparando Para nada, no tiene el nada que ver. efecto y la practicidad social que le da a las sociedades. Y cuando es buscar, tratado de buscar al cierta enemigo. forma. Al buscar al enemigo, que puede ser la izquierda política, Exacto. puede ser el Satanic Panic, puede ser el Islam, puede ser, bueno, cualquier cosa, lo que se te ocurra, Ajá. ¿no? Los corridos tumbados. Los corridos tumbados que También no te puede ser gustan, el son tu sí. enemigo. Esos sí son el enemigo. Ese es el siguiente capítulo, los corridos Nah, ya tumbados. no va a venir. Sí, ahora Ya lo no, voy a no. dirigir yo. Muy bien, qué bueno. Para cotorrearte Consigo de algo. Natanael Cano. Oye, regresemos un poco al metal como tal y al desarrollo de este género en los 80. ¿Qué papel tiene Iron Maiden en la creación, por ejemplo, de el... Es decir, bueno, aquí existe ya el thrash metal y todos los subgéneros que surgieron después. No todos, Ok. pero sí se estaban ya formando o se habían formado ya muchos de los más populares al menos. Quizá el black metal, ¿no? O el power metal aún no, pero estaban a punto. Hermano, vámonos a un corte rapidísimo. Esto es Vida Violenta de The Shelter. Escuchen Vida Violenta de The Shelter y regresamos.
sentir tus labios, aunque me devoren después. Quisiera ser Medea o ser el mismo rey. Quisiera volar sin tener que soñar. Quisiera elevarme sin tener que morir. Quisiera ser Dios, aunque todo sea dolor. Quisiera acercarme a tu lugar, aunque pueda caer, caería de pie. Quiero vivir una vida violenta, una vida violenta. Quiero vivir una vida violenta. Quiero vivir una vida violenta, una vida violenta. Quiero vivir una vida violenta. Quiero vivir. Y entonces, a ver, ¿qué influencia tiene, por ejemplo, Iron Maiden en bandas como Slipknot, como Korn, como ya en los 90? Ese es el nu metal, que aparte es un género bastante polémico dentro de los fans del metal. Yo era uno de esos metaleros puristas que no consideraba que eso fuera realmente metal. ¿No te gustaba? No, pero bueno, ya eso es ridículo, eso es ya muy true. ¿Qué influencia tiene? No lo sé, algo tendrá. A fin de cuentas es una de las bandas más importantes de la historia del metal. Todo influyó. No creo yo que es muy notoria una influencia directa en bandas como las que acabas de mencionar. O sea, ya no se parecen. Yo creo que no mucho, no. Yo creo que la influencia de Maiden es mucho más clara en el thrash, en el power metal, sin duda. Incluso en bandas de metal más pesadas como de death metal o de black, es mucho más claro. Okay. Sin embargo, ya en este rollo más nu metal, yo no lo veo tan claro. ¿Y cuál es el estado de esta música ahorita, hoy en día? ¿Qué se está produciendo de metal en 2024? Es que cambia mucho. Existe el metalcore tuvo su gran momento, creo que lo sigue teniendo. Tampoco es algo que a mí me guste mucho en particular, pero es muy popular y hay cosas muy buenas. Pero, por ejemplo, el power metal tuvo un gran momento en los 2000. Luego cae un poco y ahora está resurgiendo otra vez. ¿Quiénes son exponentes? Pues, por ejemplo, la banda que se considera pionera es Helloween, una banda alemana de mediados de los 80s. ¿Qué otros? Ed Guy, Blind Guardian, bandas, de hecho, todas alemanas las que estoy diciendo. Sabaton, que es un grupo claramente influenciado por Iron Maiden, que es un grupo bastante popular ahora, que tiene más que, sí es un poco de power metal, pero tiene más que ver con un metal clásico. Hablan mucho de su lírica, es mucho de guerras, de historia, cosa que Iron Maiden hacía mucho. Y existe, por ejemplo, este otro subgénero que es muy popular, que es el death metal melódico. ¿No? Bandas como Amon Amarth, por ejemplo, que es una banda escandinava, no sé exactamente de qué país, pero que toca estos temas vikingos y de guerra que han sido recurrentes. Bueno, Maiden mismo desde Led Zeppelin en Immigrant Song, pero es un tema recurrente en la historia del metal. Bueno, Led Zeppelin y en todo lo que tocó casi Robert Plant, ¿no? Y el tema cosas que tenían que ver con eso. Bueno, y el esoterismo, que sí es por otro supuesto, tema, pero ese es otro capítulo. Es otro capítulo. Pero en el tema nórdico, es algo del vikingo. Es algo de lo que se habla muchísimo en las letras del metal y ahora tiene un gran momento. O sea, la gente realmente sigue este tipo de grupos que hablan de todo eso y que visten como vikingos y tal, y lo cual a mí me encanta. Y además el metal tiene resonancia específica en los países nórdicos y son un importante lugar de producción de metal. Sin duda, sobre todo a partir de los 90s. Ok, ¿qué pasa ahí? Bueno, es otro capítulo, es que no podemos Estamos avisando un poco sobre el anterior. Lo de Noruega, que ya todo el mundo sabe un poco la historia, pero Suecia, Noruega, Finlandia, que no sé si considera un país nórdico, pero Finlandia es otro país que también produce muchísimas bandas de metal. Islandia me parece que no muchas, quizá porque está muy retirado, no lo sé. Ni Dinamarca, pero siempre los países de los que siempre se habla, obviamente Inglaterra, siendo quizá el primero, Estados Unidos, pero los que producen más bandas en la actualidad y que tienen mayor número de seguidores, América Latina también, por cierto, Brasil, Argentina, Chile, México, es brutal.
Pero estos 3 países, Suecia, Noruega y Finlandia, es impresionante los fans que tiene el metal ahí y las bandas que produce y la música que produce. Y además es muy buena. Y justo te iba a preguntar, ¿y en México cuál es la historia, cuál es el tema que se ha desarrollado aquí? ¿En ese ¿En el sentido? metal? Sí. A ver, esto va a ser muy polémico, pero yo creo que no hemos dado una banda de metal que haya trascendido tanto como se han trascendido las argentinas y las brasileñas. Okay. Es triste, pero en mi opinión es la realidad. En este momento me van a insultar. Sí. Y ni modo. Pero de todos modos, música importante y artistas importantes los hay. Los hay. Yo recuerdo una banda, Luzbel, cuyo vocalista también murió hace poco y vive aquí en Xochimilco, un gran cantante. Arturo Guizar, me parece que se llamaba. Transmetal. Es difícil pensar en bandas de metal mexicanas que hayan tenido al menos esta relevancia que se han tenido en otros países. España, sin duda, ¿no? Que también España luego tiene cosas que no son tan buenas, pero tiene una gama amplia de oferta de bandas de metal. Sin embargo, como sucede tristemente mucho en México, las bandas extranjeras que vienen aquí tocan, pues llenan y tienen un following impresionante. Okay. Todas estas bandas escandinavas de las que hablábamos. Oye, ¿y de qué vamos a hablar la próxima semana? No sé. Es que nos tenemos que poner de acuerdo porque no sé si vamos a tocar el tema, porque es que ya va a ser mucho satanismo, ya. Sí, porque teníamos un tema que venía un poco vinculado. Yo creo que podemos tocar creo otro. que puede funcionar. Otro. Y luego Corridos volvemos. tumbados, corridos tumbados. Pues, Eso sí, perdón, aquí no. en mi- Y luego volvemos. Oye, ¿y qué hay de nuevo con The Shelter? ¿Algún aviso? No, ahorita ¿Algún nada. desarrollo Ya nos importante? vamos a separar, yo creo. Algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando, no le crean. por Ya cierto, nos vamos no a le separar. crean. Yo ya estoy harto. Ya ¿Qué harto. haría Tuxtla Gutiérrez? Oye, Tuxtla Gutiérrez Desaparecería, salió yo creo. como una de las ciudades más inseguras de México. Pues bueno, ni modo. Yo vengo de Chihuahua, que en su momento lo fue tan bien, y aquí estoy. Sí, pero Ni modo. la gente se merece más. La gente Pues de eso allá. no hay duda, pero ¿cuánto llevamos así? ¿Cuánto llevamos así en este país? Sí, cierto. Bueno, ¿qué te digo yo? Algo que le quieras decir A Tuxtla nuestro Gutiérrez, que los quiero fiel muchísimo a auditorio Tuxtla. y a Tuxtla. ¡Te amo, Chiapas! Sigan a Elías Gamero, sigan a The Shelter, sigan al mejor productor de todo México, mi hermano Miguel Sekeli en El Desorden Estudio, síganos a nosotros en Salvaje Podcast. Y si todavía tienen ganas y energía en los dedos, sigan a Política Salvaje también. Ahí pueden ver mi cara a diario hablando de temas no tan chidos como los que hablamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Perfecto, gracias. Gracias por venir. Gracias. Frente a ti, que arda frente a ti, que el cielo quede gris y no aguantes mi olor. Salvaje Podcast.